Bien, estamos en este segundo bloque. Ayer el presidente de la República fue criticado fuertemente por haber adelantado el anuncio de algo que se supone corresponde a la titularidad por su autonomía y porque así lo advierte la propia ley al Banco de México. El presidente extrañamente comentó sobre el ajuste a la tasa de interés e inclusive hizo un análisis de lo que esto podría significar en la inflación mexicana. Expertos en la materia rápidamente hicieron crítica. Y sobre este tema, hoy invito a mi compañero Eduardo Cinta Flores, con su columna de Gracias a Dios es Viernes, para que nos ilustre y nos ubique. Aníbal, Jenny, Teodoro, la expresión vuelta la burra al trigo o vuelve la burra al trigo se usa para expresar hartazgo y fastidio frente a algo que se repite numerosas veces, como por ejemplo una opinión, un discurso, una expresión, un argumento o un error, sin que el interlocutor enmiende un ápice su discurso, incluso repitiéndolo cuando se ha dado por zanjado el asunto. Su origen es bastante incierto. Incluso parece ser que al principio la expresión no tenía por protagonistas ni a un burro ni al trigo, sino que eran una mula y el maíz los que formaban esta expresión, que actualmente se sigue usando en algunas zonas. La mula se caracteriza por su terquedad, pero al referirse muchas veces esta expresión a la repetición constante de errores y argumentos equivocados, es probable que se variase al animal, debido a que se suele asociar al burro con la mala predisposición para aprender. Por tanto, a la persona que con sus opiniones vuelve la burra al trigo, la comparamos con el animal que regresa una y otra vez al campo del trigo y lo destroza. Por muchos desvelos y esfuerzos que ponga el dueño del animal, en que éste no incurra en la misma acción, pues en su terquedad no aprende ni aprenderá. ¿Por qué narrar el significado del refrán vuelve la burra al trigo? En varios comentarios me he referido a la insistencia que el presidente López Obrador ha tenido de ingerir con J en la operación del Banco de México. El Banco Central de nuestro país, institución autónoma que rige la política monetaria nacional, en la que ningún poder, el ejecutivo, el legislativo o el judicial, puede intervenir en su ámbito y decisión. Con motivo del anuncio de la venta de Citibanamex, escribí lo siguiente: ¿la cuarta T influyó en la decisión de Citi? ¿Pudo haber afectado la decisión del gobierno de poner tope a las comisiones de las Afores? Puede también estar en la balanza el temor a que se reactiven las iniciativas de leyes que implican mayor regulación al negocio bancario, por ejemplo, topes a tasas de interés. Los más críticos trataron de vincular la decisión con los cambios en el Banco de México y o con algunos aspectos de la retórica de los radicales de la cuarta T o del presidente. Hasta aquí mi narrativa anterior. En un comunicado del 29 de agosto pasado, la Secretaría de Hacienda expresó esta atrevida pretensión. Dado que el nivel de reservas internacionales es alto y que agregar recursos a estas reservas implica un costo, Hacienda dialogará con el Banco de México en términos normativos para que el gobierno de México aproveche estos recursos para pagar deuda con tasas de interés alta. El objetivo de este intercambio es abonar a la disciplina fiscal. Al cancelar esta deuda, se logra un ahorro en el costo de la misma y como consecuencia un impacto positivo para el presupuesto. Fin de la nota. Desde hace años, el Banco de México da a conocer su decisión de política monetaria a la 1 de la tarde. Ayer, el anuncio era especialmente esperado entre un fuerte debate de si la tasa debía elevarse 1/4 de punto o medio punto, pero ni en el Banco Central ni en la 85ª Convención Bancaria
podían adivinar lo que vendría. El presidente, sin haberlo hecho antes y contando con la información de lo que haría el Banco de México, seguramente el chismoso fue el secretario de Hacienda que había estado presente con vos en la Junta de Gobierno del día anterior, en la conferencia mañanera, decidió, violando la confidencialidad del Banxico, dar a conocer que el aumento en las tasas sería de medio punto porcentual, de 6 a 6.5%. Al hacerlo, provocó el descontrol del mercado. Los operadores más curtidos hicieron su agosto en pleno marzo. Los operadores internacionales, los fondos de inversión, prudentemente prefirieron esperar hasta la 1 de la tarde al comunicado del banco. De toda manera, fue un desastre. Las críticas en la convención bancaria no se hicieron esperar. El presidente, por primera vez en la historia de la institución, había alterado dolosamente la autonomía del Banco de México. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al darse cuenta de la estupidez presidencial y al ver el tamaño de las críticas contra el mandatario, pretendió frenarlas. Aclaró a la Asociación de Bancos de México, presidida por Daniel Becker, que lo dicho por el presidente no alteraba la autonomía y no era la intención del actual gobierno tocar al Banco de México. La aclaración hacendaria no persuadió a nadie y no logró frenar el desconcierto. Entrada la tarde se dio la inauguración de la convención bancaria. El presidente presumió la estabilidad económica y social, el incremento de afiliados al Seguro Social, la elevación del 71% al salario mínimo, el peso apreciado. Pero cuando se refirió a las tasas de interés, López Obrador, minimizando como siempre su error, solo pidió disculpas, pero la duda quedó ahí. El presidente sí quiso dar a conocer la tasa, a pesar de saber que es potestad de la autonomía del Banco de México. Siempre he criticado lo mal hecho por la cuarta T. Lo de ayer deja claro que vuelve la burra al trigo al pretender tener de cualquier forma injerencia en el Banco Central. Ramírez de la O no enmendó un ápice al discurso de López Obrador. La terquedad social histórica del presidente denota que no aprende ni aprenderá. El Banco de México es una institución autónoma. Amigos, la semana tiene 7 días y gracias a Dios es viernes. Bien, gracias a nuestro compañero Eduardo Cita. Sí, un tema muy, pero muy, muy delicado. Hay que recordar que la Convención Nacional Bancaria se había suspendido durante 2 años por el tema de la pandemia. Es la reunión de los propietarios, directivos, gerentes, especialistas en esto de la banca y las finanzas. Y desde que se logró la autonomía del Banco de México, que fue, creo yo, una de las grandes aportaciones de otros sexenios, esta autonomía, este control cambiario, no control, esta libertad cambiaria, pero sí desde la perspectiva de los ajustes que se deben de hacer, no dudamos que se consulten con la presidencia de la República, pero de allí a que la nota en exclusiva la lleve el primer mandatario, pues lógicamente generó eso, generó descompensaciones, ventajas, que exactamente es lo que se comentaba en su momento. Voy a devaluar la moneda por decreto, le aviso a mis compinches y entonces hacemos agosto. Y precisamente de eso se trataba, de tener la información, o más bien que nadie tuviera la información y que el manejo fuera estricto en los sabedores, conocedores de el manejo económico. Pero bueno, pues esto le pegó durísimo, durísimo, durísimo a los especialistas y lógicamente la crítica le llovió al presidente. Quejas de los sindicalizados en el Ayuntamiento de Victoria. Hay que recordar que en el derecho laboral el emplazamiento a huelga es precisamente el inicio, el arranque de las negociaciones de los contratos. Este es un tema pues significativo. Quienes a lo mejor en un principio iniciamos el estudio del derecho, no se comprende el por qué debe de haber un emplazamiento a huelga cuando se supone que esta es la última etapa. Bueno, el razonamiento jurídico es para que haya un plazo perentorio y no se quede solamente en una negociación que a lo mejor no se llega a nada, que se llevaría un largo plazo
y los trabajadores quedarían afectados. Todos los emplazamientos a huelga tienen un mínimo de tiempo para poder emplazar y con esto se obliga a las partes, al patrón, a la parte sindicada, es decir, a los trabajadores, y a la autoridad que media, en este caso así es como funciona el derecho laboral en México, para que en ese lapso se pueda encontrar el mejor de los acuerdos. Eso no significa que si no se cumple la solicitud, ¿cómo le digo yo? Sindical, no haya posibilidades de acuerdo, no. Eso sería un absurdo. Pero esto apresura mucho los temas, los tiempos, y de esa manera se logran alcanzar importantes acuerdos. Escuchemos a Amador González de la Cruz. Ayer, aquí en la capital del estado, por ahí hubo un reclamo en el ayuntamiento de Victoria, por ahí a lo mejor un conato de huelga con los trabajadores del municipio, que bueno, respecto a las quejas de los sindicalizados en el ayuntamiento de Victoria, el emplazamiento a huelga anunciado por una fracción del sindicato del ayuntamiento de Victoria es improcedente al exigir una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje contra esa medida. En junio del 2021, el mismo gremio sindical empezó a paro laboral al gobierno municipal de la ex alcaldesa Pilar Gómez con el propósito de revisar el convenio colectivo de trabajo. Sin embargo, el 2 de marzo de 2022, el órgano de impartición de justicia laboral declaró improcedente la petición a emplazamiento de huelga. En ese contexto, resulta injustificable la acción de presión ejercida, lo que fue ayer jueves, por el grupo rebelde del sindicato del municipio, que intentó ingresar por la fuerza a la sala de Cabildo, donde se desarrollaba la 19ª sesión ordinaria. La acción violenta provocó desconcierto entre empleados del Palacio Municipal, contribuyentes y visitantes, todo con el propósito de obligar al presidente municipal de Victoria, Eduardo Gatás Báez, a firmar el convenio colectivo de trabajo que continúa en revisión en la Junta de Trabajo. Teo, poco a poco, ¿cómo decirlo? Están manifestando que es un grupo pequeño o que a final de cuentas son personas sindicalizadas. Lo que se está viendo es de que los mismos problemas que tenían los anteriores ayuntamientos los están manifestando ahora en este ayuntamiento nuevo, que es por parte de pues un partido que se supone tiene una filosofía de trabajo muy cercana a la gente, y no veo muy bien parado a este alcalde de la capital del estado en lo que viene siendo una forma o una administración no con ese tacto, con esa sensibilidad, muy aparte de que estén bien o estén mal este grupo de trabajadores. Yo creo que los foros se deben de abrir y no tener que caer en este tipo de provocaciones que en lugar de ayudar, están negando un posible diálogo más futuro. Bueno, fíjense, bueno, es importante esto que venimos comentando. Por eso hay límites y por eso hay estrategias y por eso hay un tribunal de conciliación y arbitraje. Es allí en donde se debe hacer esta negociación, y por supuesto que aunque se obligue a un alcalde a firmar en esas condiciones un convenio, pues obviamente va a ser inválido una vez que se recurra. Los momentos son claros, las alternativas existen, como se lo comentaba yo. Tampoco debe de ser visto como un factor de presión, porque está en ley el emplazamiento a huelga. Presión es esta: romper una sesión de cabildo para obligar al patrón, en este caso en la figura del alcalde, Eduardo Gatás, para el que exista una firma bajo presión. Eso por supuesto que no se puede permitir.
Voy al bloque comercial y regresamos al colofón en este esfuerzo periodístico.